ídolo total. Don Álvaro Forero, ¿a qué debemos darle más importancia por estos días? Pues al juicio del expresidente Álvaro Uribe, que terminó hoy. Tiene mucha importancia porque es muy difícil y muy doloroso para una democracia llevar a un hombre tan poderoso ante la justicia. En el caso del expresidente Uribe, tal vez el presidente y el expresidente más poderoso que ha tenido el país en las últimas décadas y quizás hasta siglos. Han sido 13 años de un juicio pues que ha sido una tortura para él y para los colombianos, porque sufre toda una sociedad con estas cosas. Antes se consideraba que era una tragedia para un país que una persona que recibió todos los honores, la confianza de millones, que representó al país ante el mundo, que era la imagen del Estado, cometiera delitos como cualquier criminal de la calle. Pero desafortunadamente eso se ha vuelto normal, especialmente en América Latina. Sí. La lista es enorme. Bolsonaro, Evo, Correa, Fujimori, Castillo, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, ni hablar de Estados Unidos, presidentes enjuiciados, algunos condenados y en la cárcel. Y eso tiene que ver, no por obsesión mía, sino por la realidad con el fenómeno populista. Es muy raro el populista que no tenga problemas judiciales. Y eso pues tiene una explicación larga. La pregunta es si eso es producto de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. Es decir, si es que los jueces están persiguiendo a los políticos, interfiriendo en la política, o los políticos están diciendo que la justicia los persigue para liberarse de sus crímenes. Yo creo que es inevitable que tenga ambas, un poco de ambas, porque los políticos perseguidores tienden a ser perseguidos después. Hoy la Fiscalía pidió condenar también al abogado de Uribe, el señor Cadena. Y pues parece muy difícil que lo exoneren por todas las evidencias que hemos visto. Él ha aceptado que ofrecía plata a los testigos y tal. La gran pregunta de esto es si va a pasar lo que ha pasado tantas veces en Colombia y pasa en tantos países nuestros. La figura que conocemos como a mis espaldas. Que los delitos de corrupción se cometen por funcionarios supuestamente a espaldas del jefe, aunque se trate para beneficiarlo. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe, estuvieron en la cárcel varios ministros y secretarios de la presidencia que por delitos que beneficiaban a Álvaro Uribe, pero la justicia no pudo demostrar que él los conocía. Vamos a ver qué pasa. La juez tiene sobre sus espaldas la confianza de un país. Ojalá se le apoye y se le respete. Hay unos sectores pues que están muy politizados y muy emotivos en esto, pero es la majestad de la democracia. Ojalá esa señora tenga la serenidad y la confianza de que su decisión no va a poner en peligro su vida ni la de su familia, y que pueda actuar en conciencia. Claro, pero don Álvaro, ver uno o pensar uno hacia el mundo, los titulares del expresidente Álvaro Uribe condenado, por ejemplo, eso también es bastante... Y los efectos políticos enormes. Los efectos políticos que puede tener eso, es que... Sobre la elección, sobre muchas cosas, porque desafortunadamente el país está muy dividido y hay gente que cree ciegamente en Uribe, como hay gente que cree ciegamente en Petro. Elecciones de Álvaro Uribe, ves que nadie ha hecho como él, que es ganar en la primera vuelta, por ejemplo, y tuvo tantos y tantos alcances y como usted dice, tiene tantos y tantos seguidores. Entonces, pensar en eso... Las últimas 6 presidencias, sí, de las últimas 6, 5 fueron decididas por Uribe. Por Uribe, claro. Las 2 de él, la primera de Santos, la de Duque, ahí dan 4. Pero porque no solamente fue un presidente poderosísimo. Pero la segunda de Santos y la de Petro también tuvo que ver... Uribe, usted lo decía ayer con la encuesta Guarumo. Estamos entre el que diga Petro y el que diga Uribe hoy, según esa encuesta. Claro. Estamos así. Por eso, quienes
prefieren mirar en la encuesta quién tiene 11%, que no es nada, se les olvida que el que apoye Petro arranca con 25%, que dice la encuesta. Con banderazo. De la gente pero apoyaría al que diga Petro, o 18% al que diga Uribe. Pero él endosa al candidato los 25, no sé. No, es que la pregunta es precisa. Petro tiene una aprobación cercana al 40% de su gestión, pero cuando la pregunta es, ¿apoyaría al que apoye Petro? La respuesta es 25% sí. Se irían por ahí. Y al que apoye Uribe, 18%. O sea que esos dos titanes de la política van a influir mucho, y a la gente se le olvida que la política populista es distinta a la normal, que muy posiblemente mucha gente no va a votar por si Petro fue un buen presidente o no, sino en función de contra quién está Petro y contra quién está Uribe. Claro, pero digamos, eso es una pregunta. Olaf, que se llama Diego, nuestro periodista sueco, ahí sentado, esperando lo que está pasando, cómo está pasando, las historias alrededor de este gobierno, los que salen, los que entran en relaciones, y por otro lado el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido un ídolo para el país y es innegable, como lo dice don Álvaro, ha tenido seguidores, ganó en las primeras vueltas, está en capilla o a puertas de que pueda pasar lo que están diciendo. Complejo para la realidad nacional y las consecuencias políticas que puede traer eso. Don Pedro Viveros, ¿a qué debemos dar más importancia? Jorge, a la llamada de regreso del doctor García Peña, embajador de Colombia en los Estados Unidos, y de el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia, a cada uno de sus países, digamos, de regreso para que representen a sus gobiernos. ¿Será, don Pedro, que le interrumpo, ¿será que leyeron la carta? ¿Ya han dicho que no leyeron? ¿Quién sabe, no? No, a eso precisamente quiero referirme con que le debemos dar importancia. Es que yo imagino que el día de hoy o en algún momento el señor embajador de Colombia en Estados Unidos, el doctor Daniel García Peña, debe decir algo, debe opinar algo, debe enviar un mensaje de algo, porque el regreso de él no es un regreso sino un mensaje. Sí. Y también hay que ver qué dice la Oficina Latinoamericana o de Asuntos Latinoamericanos en el Departamento de Estado, para ver qué dicen de lo que ocurrió, porque pues por lo menos la disciplina en los Estados Unidos es que a la 1:00 p.m. en el Departamento de Estado hay unos señores que están preguntando qué pasa en el mundo, y yo me imagino que mañana le van a preguntar y algo van a tener que responder de por qué devolvieron al embajador de regreso a Colombia. Y digo que hay que darle importancia porque ahí vamos a ver cuáles fueron los avances, cuáles fueron las condiciones, qué ocurrió con ese regreso y con la consulta de cada uno de los embajadores, y ver qué condiciones hay, o si no hay condiciones, o qué mensajes se pueden presentar en cada uno de los países por parte de estos señores embajadores. Por eso creo yo que hay que darle importancia a las declaraciones del doctor Daniel García Peña y a las declaraciones también de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en el Departamento de Estado de mañana, Jorge Alfredo. Aunque la sección de premoniciones era ayer, don Pedro, pero la premonición se la puede hacer, y usted sabe mucho más de eso, por supuesto, en el tema de análisis, como don Álvaro, pero la premonición es que esto, de aquí al otro 7 de agosto, es decir, de este 7 de agosto al otro 7 de agosto va a estar así, en ires y venires. No va a ser el primer viaje del embajador, no va a ser el regreso del otro. Esto nos van a tener así durante un año seguramente, y con certificación a la vista más, don Pedrito. Yo creo, pues. Y yo creo que también el mensaje de esta canciller que nombraron, la doctora Villavicencio, que tiene unas cercanías bastante complejas con Maduro. En fin, esos son unos mensajes que van a ser bien complejos. Y esa cumbre que quiere hacer acá pro Palestina el señor presidente con su grupo de amigos del Grupo de La Haya, entonces yo creo que son unos mensajes que van lo que usted dice, a entorpecer. Pero hay que esperar. Claro. Mientras se va una carta, se devuelven los embajadores, nombra a la señora Villavicencio, que como usted dice tiene ese perfil y es innegable y se conoce, y por otro lado el Foro Pro Palestina que nos contaba Marcela. Entonces, ires y venires que tendrán permanentemente los dos países, seguro. Entre otras cosas, no sabía que el presidente hablaba inglés, está escribiendo en un diario británico en inglés, cosa que me parece muy importante. No creo que el presidente Petro no hable inglés, le hacen la traducción. Creo, no, pero es que... ¿Sí? No creo. Pues él ha publicado trinos en inglés recientemente. No sé, no lo podría decir.
Presidentes de Colombia que han hablado inglés: Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Iván Duque. Iván Duque, perfecto además. Sí. Álvaro Uribe chapaleaba el inglés. Álvaro Uribe lo entiende y lo habla muy bien. Lo que pasa es que la pronunciación de él es muy paisa. Pero lo entiende. Lo entiende perfectamente. Pero yo creo, Pedro, que el que mejor lo hable todo es Iván Duque. ¿De todo? Sí, señor. Bueno, sí, y Santos, Santos también, porque Santos vivió en Londres 10 años, ¿no? Sí, pero Iván Duque tiene un perfecto acento y una Barco hablaba muy buen inglés. Barco hablaba inglés, claro, estaba casado con la señora Carolina. Barco, claro. Estudió en 1940, en 1940. Estaba estudiando en MIT ingeniería. El expresidente Virgilio Barco. Pero no sé lo de Petro. ¿Qué pasa, presidente? I am the last Aureliano. Por ejemplo, ¿cuáles son las series que ha visto y que le gusta ver? The Walking Dead. No, es que el problema es la pronunciación, presidente. Walking Dead. Dick es otra cosa. El Game of Thrones. ¿El qué? El Game of Thrones. No es Game of Thrones, es Game of Thrones, Juego de Tronos. O The Game of the Calamar. El juego del calamar, sí. The Game of the Calamar. Toy Story lo dice muy bien, presidente. In the Govern is Titanic. ¿Qué? Titanic. Que se está hundiendo. Que se está hundiendo. Es como Titanic. I am speaking English. Bueno, señor, ahí estamos, 5:36. Marcela, ¿cómo dijo? Que la suya. Claro. Deberíamos hacer una conversación entre Petro y Maduro en inglés. En inglés. Que Maduro también lo habla muy bien, ¿no? Jorge. Maduro, ¿usted en Miraflores habla bien inglés? Ajá. Yes, Mr. Pelucón. El moscón. El moscón. Pregúntele a Petro, señor Maduro. Good afternoon, Mr. President. Yes, the window is open. How are you? It's 7 o'clock. 7 o'clock. No. You and me. Yes. The people talk. Yes. The people talk. Es como ver al Maduro real. ¿Qué están diciendo? Esteban, ¿qué están diciendo? No, cada uno dice. The people. Él dijo que abre la ventana. Voy a intentar traducirlo. Abre la ventana. The people talk. La gente habla. And you and me Y usted is crazy. Y usted y yo somos locos. Estamos locos. Lucas. The pencil. Sí, el lápiz. Is my BFF. Es mi mejor amigo, mi best friend forever, mi mejor amigo El lápiz, por siempre. The Animal Kingdom. Algo del reino animal que no le Mientras entendí. siguen aprendiendo inglés, 5:37. Marcela, ¿a qué debemos darle más importancia? Debemos darle más importancia a la situación de los arroceros que están a punto de irse a paro por segunda vez. The rice. El arroz. The rice floor Willa. The rice of China. De Roa Rice. Eso, señor. Y Los se van arroceros a que ir a paro porque no solo tienen un problema de precios, sino que además acusan al gobierno de no haberles cumplido las promesas con las cuales levantaron el primer paro. Así que hay que darle importancia a esto. Porque ya siendo una segunda vez puede ser aún más difícil para el gobierno negociar, y se da esta situación compleja en un momento en el que el arroz cada vez tiene menos aranceles. Estoy refiriéndome al arroz importado, y en el cual pues no hay mucha plata en el gobierno nacional para poder atender lo que están pidiendo los pequeños cultivadores. Ante tantas cosas que hay que ponerles importancia, ¿qué importa?